Hola, vamos a dar inicio a nuestra 15ª sesión del curso de Historia de la Filosofía Moderna del semestre de otoño de 2020 de la UAP. Vamos a cerrar hoy, es nuestra última sesión. En realidad va a ser una sesión breve, no voy a adentrarme porque siempre la última semana es, que sería la siguiente, pero ya es entrega de trabajos y toda esta cosa. Y entonces muchas veces encima el trabajo para ustedes, para mí, para todos, y pues ya no tiene caso atarearlos con más conceptos, más definiciones. Lo que vimos es suficiente. Valdría la pena simplemente como unas menciones ya pues generales para cerrar el curso sobre Kant y algunas instrucciones, ¿no? Ustedes tenían un calendario. Un par de personas me preguntó, ya no respondí, a ella sí, pero ya no respondí a todos, ¿no? Más bien ya no envié esa información a los demás porque la pensaba dar en este video. Y ahora sí, tan pronto suba el video, la voy a mandar esa información por correo para que todos y todas estén enterados. Y es relativamente sencilla y tenían un calendario con las sesiones y en qué consistía aproximadamente cada sesión. ¿No? Esta sesión pues terminamos la introducción de la crítica de la razón pura y lo vamos a hacer, simplemente que ya les dije no va a ser tan detallada para pues no saturar ya de información. Eso primero. Segundo, el cuarto cuestionario pues es para esta semana, ya tienen las calificaciones del tercero. A la mayoría le fue bien, creo que es el mejor cuestionario. Bueno, el cuestionario más bien en el que mejor les ha ido. Eh, y eso que no era tan sencillo, probablemente le pusieron más atención, yo qué sé. No, pero bueno, entonces así estaba marcado en el calendario. Esta es en esta fecha la cuarta sesión y se pedía el trabajo final. Ahora, dado que ha sido muy pesado para la mayoría, ¿no? Ha habido como dificultades y siempre al final el semestre pues suele ser complicado por la entrega de ensayos, trabajos y exámenes. Eh, y justamente en este espíritu de pues ya relajar un poco porque pues es pesado, ¿no? Este tipo de cursos a distancia. Requiere como mucho esfuerzo, mucha disciplina. Más bien es autodidacta, ¿no? De todas maneras, nuestra carrera tiene mucho de autodidacta, mucho de aprender a generar ciertas rutinas, ciertos horarios, ciertos hábitos de estudio. Pero bueno, sí hace falta la discusión, ¿no? Que se genera en clases presenciales. Incluso yo tengo clases no así diferidas, sino en vivo, pero a distancia, en posgrado, por ejemplo. Y pues la interacción no es la misma, ¿no? A pesar de que es en vivo. Eh, Casi no hay preguntas y no se puede debatir de igual manera, ¿no? No sé por qué. Probablemente pues la falta de costumbre. Y también no es lo mismo, ¿no? Por un montón de detalles. Pero bueno, dado eso, entonces, hoy o mañana subo el cuarto cuestionario. Tienen más o menos 6 días, como siempre, 5 o 6 días para regresarlo. Y ustedes van a decidir si eligen o entregar el cuarto cuestionario, que en lugar de 20% valdría 40%, que va a ser sobre Kant, o enviar su trabajo final, ¿no? Que es una breve reflexión sobre algunos de los temas vistos a lo largo del curso. Ya habíamos quedado que de 1 a 4 páginas, si no me equivoco. Bueno, ahí lo tienen el programa, eso se los confirmo por el correo. Y hasta les dije, no un ensayo tan pesado, sino inspírense de Ojo Pineal, ¿no? Vuelvo a aprovechar para hacerle propaganda a Ojo Pineal.
ahí revísenlo, quien no lo haya revisado. Es más, voy a poner un par de artículos aquí en este video, en la descripción, para que no lo haya leído y lo quiera leer y lo tenga como referencia, sepa más o menos qué esperaría de su trabajo final, ¿no? Una reflexión mucho más libre sobre alguno de los tantos temas que se vieron aquí, sin que sea un ensayo como formal, ¿no? Mucho más, ensayo filosófico, mucho más riguroso, más académico. Que bueno, eso también se requiere aprender, pero también en estas circunstancias no creo que sea lo mejor. Y bueno, entonces ustedes deciden cuál de los dos, justo para que pues tengan tiempo para cerrar el semestre de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, también el video va a ser pues bastante corto. Y para cerrar con Kant, esto de la crítica de la razón pura, ¿no? Entonces ya vimos que Kant hace esta distinción entre los distintos tipos de juicio, aunque, bueno, juicio analítico, juicio sintético, entre a priori y a posteriori, y viene a decir que hay juicios sintéticos a priori, que eso es lo que posibilita que el conocimiento sea universal y necesario, a la vez que se refiere a cuestiones de hecho, ¿no? Que será el gran problema con Hume, ¿no? Y esto solo es posible, Kant logra esto solo gracias a la revolución copernicana y al decir, el dar como presupuesto, ok, nosotros solo conocemos los fenómenos, no las cosas tal cual son en sí mismas. En sí mismas, quién sabe qué sean, ¿no? Nosotros solo la conocemos a través de la estructura de nuestra subjetividad. Y entonces, pues ya viene esto y Kant se pregunta si la metafísica pudiera ser una ciencia. Si quisiera ser una ciencia, tendría que tener esta forma, ¿no? Esta estructura de juicios sintéticos a priori. Entonces no lo puede ser, aunque le cabe otra posibilidad, ¿no? Que ahí ya no nos vamos a detener, pero no en este sentido, ¿no? Y entonces, bueno, ¿de qué se encarga la crítica finalmente, ¿no? Ya para ir como cerrando con el prólogo. Hay un concepto que es importante todavía mencionar, ¿no? Dentro de estos conceptos. Y pues viene esto de la crítica. Entonces no es una crítica en el sentido de textos, ¿no? Sino es un examen de la razón pura, de sus fuentes y de sus límites. O sea, una mera propedéutica, ¿no? Previa al organón y al sistema, cuya única función no sería ampliar nuestro conocimiento, sino clarificarlo, ¿no? O sea, tiene un uso negativo, ¿no? Negativo en el sentido de no amplía nuestro conocimiento, pero nos enseña sus límites y cómo funciona. Y con eso nos evita perdernos en investigaciones que sobrepasan la legalidad, el uso legítimo de la razón, ¿no? Ahora está esto de puro, no puro, que creo que es importante mencionar. Bueno, está el concepto, este concepto ya no me detuve así con esa explicación, pero es fundamental que lo tengan, y que es el de trascendental, ¿no? Kant viene a decir, bueno, y su propia filosofía es un idealismo trascendental. La subjetividad que él analiza es la subjetividad trascendental, no la subjetividad empírica. Y bueno, ¿pero qué es eso de trascendental, no? Y trascendental lo define como las condiciones a priori de posibilidad, ¿no? En este caso, de posibilidad de nuestro modo de conocer, y no de los objetos en sí mismos. Y entonces, pues sí, entonces son las condiciones subjetivas a priori. ¿Por qué subjetivas? Porque es del modo en que nosotros conocemos y no de las cosas en sí mismas. ¿Por qué? Porque si es de las cosas en sí mismas, no hay manera de refutar a Hume, ¿no? Bueno,
tal cual lo piensa Kant, ¿no? Ya más adelante pues habrá distintas posturas, la fenomenología tratará de refutarlo desde otra perspectiva, pero bueno, desde Kant dice la única manera de salvar eso, ¿no? De salvarnos del escepticismo humeano es asumiendo que no conocemos las cosas en sí mismas, ¿no? Porque si conociéramos las cosas en sí mismas, no hay manera de garantizar un conocimiento universal y necesario. Lo único que nos queda es aceptar que lo que nosotros conocemos, y por eso es a priori, son nuestras propias condiciones de posibilidad, eso quiere decir trascendental, condiciones de posibilidad subjetivas. Es decir, sin esas condiciones no hay conocimiento. ¿No? Yo puse la otra vez un ejemplo empírico y que puede ser erróneo, y ahorita vamos a qué quiere decir aquí puro, ¿no? Que remite esto de a priori, hay dos tipos de a priori, ¿no? Puro y no puro. Pero bueno, como para hacer ilustrativo esto, creo que es un ejemplo acertado, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué quiere decir trascendental? Condiciones de posibilidad. Ahora, sin eso no hay conocimiento. Sin esas condiciones de posibilidad no hay conocimiento. ¿Y cuáles son? Pues entendimiento y sensibilidad, ¿no? Ya lo dije. Voy haciendo esta analogía con las dos micas de mis lentes. Si quitamos alguno de los dos, deja de haber conocimiento, ¿no? Si nos quedamos con el mero entendimiento, no hay conocimiento. Podemos pensar las cosas, pero no conocerlas, y ahí es donde se extravía la metafísica. Si nos quedamos con la mera sensibilidad, tampoco hay conocimiento, ¿no? Hay un desorden de impresiones. Aunque hay un orden, pero un orden mínimo, que es lo puro de la sensibilidad. Pero bueno, ese orden mínimo no lo podemos pensar, ¿no? De hecho está esa famosa frase que he visto citada por muchos lados y se repite, la de conceptos sin intuiciones son vacíos, ¿no? Es decir, el mero entendimiento con los puros conceptos pues, son conceptos vacíos, e intuiciones sin conceptos son ciegas, ¿no? Esas intuiciones sin conceptos pues no, tampoco nos ofrecen conocimiento. Y entonces, bueno, el ejemplo este que yo ponía es las condiciones de posibilidad. Sin eso no hay, ¿no? Por eso, y son trascendentales porque son a priori, no son condiciones empíricas. Aunque yo aquí el ejemplo que pongo es empírico, pero simplemente para ilustrar, ¿no? La condición de que yo vea, la condición para ver es que tenga ojos, ¿no? Esa es la condición de posibilidad. Eso es lo que sería una condición de posibilidad empírica, no en este sentido trascendental. Entonces, bueno, si no tuviera ojos, no veo. Aquí lo mismo, las condiciones de posibilidad es entendimiento y sensibilidad, pero se van a analizar en su sentido a priori puro, es decir, sin relación a la experiencia, aunque predeterminan la experiencia. Espero que esto ya haya quedado claro, ¿no? No es que haya conocimiento sin experiencia, ¿no? Nunca hay un conocimiento antes de la experiencia, pero de facto, pero de jure, sí hay una legalidad que determina el modo en que conocemos. Y eso es lo que debe de estudiar la crítica de la razón pura, ¿no? Y por eso su aporte es meramente negativo, no nos agrega conocimiento en un sentido de ciencias, pero nos esclarece cómo funciona y por lo tanto nos da los límites y el funcionamiento de la razón. Entonces, bueno, ya en esto de... después de esto, Kant dice, bueno, por eso se divide la crítica a la razón pura en dos partes, la doctrina trascendental de los elementos, o sea, cuáles son esas partes que constituyen el conocimiento, y luego la doctrina trascendental del método. Y aquí muy de rápido voy con esto, doctrina trascendental de los elementos. Empieza con una estética trascendental. La estética trascendental se encarga, y aquí estética en el sentido de aistesis, sensaciones, se encarga de las condiciones a priori, bueno, por eso condiciones, por eso estética trascendental, condiciones de posibilidad, de la sensibilidad, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones de posibilidad de la sensibilidad subjetivas sin las cuales no habría conocimiento?
Y ya no nos vamos a meter así a súper detalle, pero esto seguramente ya lo han escuchado, así que lo vamos a mencionar, aunque no lo explicamos. Esas condiciones de posibilidad subjetivas de la sensibilidad son el espacio y el tiempo, ¿no? Es decir, yo no podría tener ninguna impresión de nada si quitara espacio y tiempo. Todas las sensaciones que tengo, todas las impresiones, para llamarla con el lenguaje humeano, ya vienen preordenadas, preconfiguradas por mi subjetividad, ¿no? Por la parte de la sensibilidad pura, ya vienen ordenadas en un orden espacial, es decir, yo las ubico en un lugar, y en un orden temporal, es decir, las identifico como antes o después, o al mismo tiempo de. Entonces, sucesión, simultaneidad y lugar. Y eso es la condición a priori de posibilidad de la sensibilidad, ¿no? Y eso es universalmente válido para todas las épocas y todos los hombres. Ninguna persona de ninguna cultura puede tener la sensación de algo, la impresión de algo, que no esté ordenada de forma temporal y espacial. Y entonces ahí ya nos da, por eso les digo, en la sensibilidad ya hay un primer orden de las impresiones, de las sensaciones, vienen ordenadas temporal y espacialmente. Tienen una ubicación y un orden temporal, ¿no? Ahora, eso no aporta conocimiento. Y ya no nos vamos a meter como al detalle del análisis, pero eso es la estética trascendental. De ahí viene la lógica trascendental. Y la lógica trascendental se encarga de analizar las condiciones a priori, ya no de la sensibilidad, sino del entendimiento. Y esas condiciones a priori de la sensibilidad y del entendimiento va a remitir a los conceptos puros del entendimiento. ¿No? Nosotros ordenamos nuestro pensamiento, igual que nuestra sensibilidad se ordena siguiendo espacio y tiempo, ¿no? Que además el espacio y el tiempo son subjetivos, son condiciones subjetivas, no pertenecen a las cosas mismas, sino pertenecen a la subjetividad trascendental. Respecto al entendimiento puro, esas condiciones de posibilidad es la manera en que nosotros ordenamos nuestros pensamientos. Y esa manera en la que nosotros ordenamos nuestros pensamientos remite pues a estas lógica clásica aristotélica, tanto de los conceptos como de los juicios, porque nosotros solo podemos juzgar de esa manera y nosotros solo podemos pensar de esa manera. ¿Y cuál es? Nosotros solo podemos pensar refiriéndonos a algo de forma universal o particular, afirmativa o negativa. Y esas son las condiciones de posibilidad. Yo no puedo referirme a nada sin usar todos los cisnes son blancos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O ningún cisne es negro. No hay otra manera. La manera en que yo enlazo mis pensamientos necesariamente tiene que recurrir a un juicio afirmativo o negativo, singular o particular, universal o singular. Y bueno, ya viene toda esta forma de, hay esas categorías y vienen 4 de cada una, ¿no? No me voy a meter a los detalles, pero es según la cantidad, según la cualidad, según la modalidad y según la relación, ¿no? Y entonces ya tenemos ahí la estructura. Nosotros no podemos ordenar nuestro pensamiento de otra manera. Y luego el conocimiento viene cuando se enlazan los dos. Se enlazan sensaciones y se enlazan los conceptos con los que pensamos esas sensaciones. Y hay reglas de enlazamiento de ambos. Y por último, pues viene bueno, ya vienen las partes difíciles de la crítica, ¿no? La deducción trascendental de las categorías o de los conceptos puros del entendimiento, que es cómo es posible que ese pensamiento que estructura el orden, esos conceptos que estructuran el orden en que pensamos las cosas, remita a sensaciones que tenemos, a las experiencias concretas, ¿no? Eso es la parte como difícil de explicar, o bueno, una de las partes difíciles, no es la única, de explicar. En Kant, y de ahí, bueno, viene la dialéctica
trascendental. En la dialéctica trascendental pues explican el uso incorrecto de la razón, cuando la razón, basándose mediante meros conceptos puros, pretende ir más allá de estos conceptos y pretende darnos conocimiento sobre la parte que remite a la sensibilidad, pero sin tener intuiciones, es decir, sin tener experiencia sensible de ello, ¿no? Entonces, bueno, este era como para finalizar, ¿no? Kant, yo les decía que con Kant culmina la Ilustración. Kant se considera un pensador ilustrado, igual que Hume, igual que Émile du Châtelet, igual que Voltaire, igual que, bueno, aquí no vimos a Voltaire, lo vimos indirectamente en relación con Émile du Châtelet, igual que, ¿a quién más vimos? A Rousseau, ¿no? Entonces ya no nos adentramos en otras partes de Kant, pero Kant comparte este ideal de libertad, emancipación, autodeterminación, y que da resultado a nuestras sociedades modernas, ¿no? Esta idea de democracia, división de poderes, etcétera, ¿no? Y bueno, incluso en la misma crítica a la razón pura, pues se nota eso de los dogmáticos, ¿no? Que son los racionalistas, la metafísica, quieren imponer un uso no adecuado de una de las facultades de la razón, que es el entendimiento, y con esa quieren hacer un uso ilegítimo de ese poder en una región que no le corresponde. Y entonces lo que necesitamos es esa división de a cada quien le corresponde algo y cada quien tiene una legalidad, ¿no? Entonces, y bueno, eso se traslada en el ámbito político. Y bueno, espero que haya sido útil, ¿no? Les había dicho que iba a ser algo muy breve para ya no saturar de información, pero no quería dejar como sin cerrar, pues sí, sin cerrar el curso. Y para terminar, pues vuelvo a insistirles en estas cosas que, aunque no tienen que ver indirectamente sí tienen que ver, aunque no tienen que ver directamente, a mí me gusta siempre mencionarlas al inicio del curso y al final del curso, ¿no? A lo mejor algunos dicen ahorita, bueno, pero estoy apurado y no quiero, tengo tiempo para pensar en eso, pero bueno, yo insisto, y es, pues, permacultura, no dejen de echarle un vistazo a el concepto, a leer lo que hay ahí en internet, a ver videos al respecto, porque es una de las herramientas fundamentales, ¿no? Sin esa herramienta no vamos a poder salir de la crisis climática en la que ya estamos enredados y que cada vez va a ser más complicada. Entonces vayan familiarizando, vayan viendo que existen otros modos de organizarse, otros modos de producir, otros modos de intercambiar. Y además aquí no tan meramente teórico, abstracto, sino en concreto, ¿no? De todas las ventajas que implica y que conlleva usar esta herramienta, ¿no? Para producir alimentos, y bueno, no es solo para producir alimentos, energía, ¿no? Intercambio, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es un campo muy vasto. Yo me siento obligado, ¿no? Casi un imperativo aquí, ya que estamos con Kant, es el imperativo ecológico. Me siento obligado a volver a insistirles en esto tan fundamental, porque pues es el problema de nuestra época, ¿no? Y aquí podría haber discusión cuál es el problema más importante de nuestra época, ¿no? Y para algunos, pues a lo mejor es, ¿no? Pues el capitalismo, para otros, pues a lo mejor, ¿no? La liberación femenina, ¿no? Para algunas, muchos de ustedes seguramente van a decir, no, pues ese es el problema más importante. Y así, yo creo que el problema más importante es el ecológico, ¿no? Lástima que no podamos discutirlo en una clase final para cerrar, escuchar. A mí me gusta escuchar argumentos que traten de refutar lo que yo digo, ¿no? Desde luego también me gusta escuchar
y seguir los que apoyan las ideas que tengo, pero se cae el riesgo de volverse dogmático uno, ¿no? Cuando solo empieza a escuchar los argumentos a favor y se pierde esta discusión que es tan importante, ¿no? Tan importante como nos enseña la filosofía y como nos enseña la ilustración. La ilustración está en contra de todos los dogmatismos, aunque es casi imposible caer en otro cierto tipo de dogmatismos, pero eso ya son cuestiones como muy de detalle. Pero en términos generales, yo comparto esa actitud ilustrada que busca la autonomía, la emancipación, eh, la libertad, ¿no? El autogobierno, la autodeterminación, ¿no? Individual, yo ya les dije, a pesar de que vivimos en una época pues que unos llaman posmoderna, en donde se critica mucho a la ilustración y además se critica desde muchos ámbitos, ¿no? Desde ámbitos como de izquierda, desde ámbitos ecológicos, desde ámbitos feministas, desde ámbitos anticapitalistas. Yo me considero un pensador afín a los ideales de la ilustración, los cuales comparto muchos de ellos, aunque sin la ingenuidad que ellos tuvieron y que era inevitable, ¿no? Hay muchas consecuencias negativas de la ilustración que no podían prever, pero la ruptura que hicieron con la tradición es fundamental y sin ella no se entiende, ¿no? Nuestro contexto actual. Y yo creo que fue un gran logro, ¿no? Un gran logro que, como en todos, como en cualquier circunstancia, no solo tiene puntos positivos, sino también puntos negativos. No, esto también creo que es algo que deben de aprender a descubrir por sí mismos, ¿no? Atrévanse a pensar, a descubrir por sí mismos que no hay blanco y negro. Bueno, sí hay blanco y negro en el sentido, pues, obviamente estamos hablando metafóricamente, si hay algo que podríamos llamar eso es malo, ¿no? La contaminación, la destrucción que está llevando. Pero cuando se ve a detalle, hay tantos matices ahí que no es tan fácil decir quién es el malo y quién es el bueno, ¿no? Hay muchísimos matices de grises y es mucho más complicado de lo que uno quisiera, ¿no? Hay que dejarnos de acostumbrar a pensar de esa manera binaria que simplifica, pero no explica y no aporta soluciones. Entonces, bueno, por eso yo me siento obligado a insistir en esto. En verdad es el problema más complejo de nuestra época para mí y además en él se entrelazan otros, ¿no? Yo no estaría en contra de cualquier movimiento anticapitalista que no sea ecológico. Un verdadero movimiento anticapitalista solo puede ser ecológico. Estaría en contra también de una liberación feminista que no sea ecológica, etcétera, ¿no? Entonces, por eso lo veo como el punto fundamental y además un punto en donde se logra una emancipación y una liberación que puede articular los demás, ¿no? Porque el problema ecológico al mismo tiempo se vincula con problemas de desigualdad, con problemas de escasa movilidad social, con problemas de discriminación, con problemas de exclusión, y a las cuales se les puede dar la vuelta desde una visión completamente diferente, ¿no? Yo estoy fascinado por esto y por ello me atrevo siempre a, en la primera clase y en la última, dedicarle tiempo a eso, ¿no? Entiendo que nuestra carrera, lo que ustedes deben de aprender, pues es a pensar, y para pensar filosóficamente se requiere este análisis riguroso, conceptual, de confrontarse con los clásicos de la filosofía, pero la filosofía para mí es más que eso, y también por eso me gusta la ilustración, ¿no? Por eso me gusta mucho la ilustración, porque no eran filósofos profesionales. Y la filosofía no se acaba en la filosofía profesional, es decir, no se acaba en este análisis conceptual, que sí lo considero muy importante y que es lo que ustedes tienen que aprender, ¿no? Si no, no estuvieran estudiando una carrera de filosofía, pero no se acaba ahí, ¿no? No se acaba ahí y la filosofía tiene un impulso vital que va más allá
de ese análisis meramente conceptual. Ese análisis conceptual riguroso es importante, y sobre todo si pues acaban siendo filósofos profesionales, ¿no? Esto de filósofo profesional me refiero a profesores de universidad o profesores de media superior. Eso sería un filósofo profesional, haciendo esta analogía esta ejemplificación con los ilustrados que no eran filósofos profesionales, exceptuando Kant, ¿no? Con Kant, que bueno, toda la modernidad no eran, y el Renacimiento filósofos profesionales, con las ventajas y desventajas que hemos platicado, o bueno, que les he platicado porque no hemos podido discutir. Pero bueno, entonces la permacultura es una herramienta que yo les ofrezco a que la estudien, que se familiaricen con ella y que la vean como una posibilidad incluso de vida, ¿no? Para mí es yo estoy buscando la manera de conciliar un estilo de vida que incluya la permacultura y la filosofía, pero en última instancia quizá me incline más por la permacultura, ¿no? Si veo que como aquí no me gusta, no, vámonos. La situación es tan problemática, la situación climática es tan problemática que pues la permacultura es una solución, ¿no? Ahí pueden leer, hay muchísima información, pues búsquenlo. A mí me da flojera sistematizar esa información, lo he estado tratando de hacer para que no suene tan vago esto, pero pues es que es tanta información que es difícil. Pero si ustedes buscan, la permacultura es muy sencillo y vayan a los cursos, ¿no? Yo les recomendé Las Cañadas, que así se llama, y es una cooperativa donde yo estudié permacultura. Tomé un curso de permacultura, tomé un curso de huertos biointensivos y tomé un curso de bosques comestibles. Eh, y bueno, y respecto a las problemáticas climáticas, deberían de interesarse, ¿no? Deberían de investigar, leer, ¿no? Ahí está Científicos por el Futuro, que es de la ONU, UNESCO. ¿No? Ahí en internet lo pueden encontrar, estos reportes que hay. Pues es terrible, nos vamos directo a una catástrofe ecológica de magnitudes apocalípticas, y pues las grandes potencias y las grandes empresas, con tal de no perder su hegemonía económica y política, pues están dejando pasar eso. Ahora, lo que nos enseña la permacultura es que nosotros podemos hacer ese cambio sin necesidad de esas grandes empresas y sin necesidad de esas grandes potencias. Desde luego, si colaboraran sería más fácil, pero aún sin ellos es posible. Aún sin ellos sería posible un cambio en el modo en que nos organizamos, en el modo en que producimos, intercambiamos, ¿no? Que sería ecológico, sostenible. Este dato que a mí me sorprendió mucho, y por ahí está ahí la ponencia en YouTube, de simplemente cambiando el modo de producir de los alimentos. Es un cálculo aproximativo, pero aún así está bien fundamentado. Reduciríamos las emisiones de efecto invernadero a niveles anteriores a la revolución industrial. Además de que sacaríamos de la pobreza un montón de personas, crearíamos empleos estables y seguros, alimentaríamos a la población de forma sana, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente hay tantos intereses intrincados que es difícil. Es difícil, es el problema que nos va a desafiar, ¿no? en esta época. Y al mismo tiempo hay un montón de gente trabajando en eso. Hay un montón de cooperativas, de organizaciones, de proyectos, de programas que están trabajando desde la permacultura, la agroecología y la ecología en general, ¿no? También ahí vi un reporte, ¿no? Apenas de pues agroforestería, que la agroforestería es un tipo de agroecología. Es más simple que un sistema de bosques comestibles. De hecho, los bosques comestibles serían agroforestería analógica, más compleja, pero aún así ya son pasos en la dirección correcta.
y son esperanzadores, aunque al mismo tiempo quién sabe que también se vayan a realizar, ¿no? El gobierno actual, ¿no? El federal, está lleno de contradicciones por todos lados. Tiene un programa bien interesante que se llama Sembrando Vida. Víctor Toledo, el que era el secretario de Medio Ambiente, alguna vez lo explicó. Es maravilloso, ¿no? Es agroecológica, es agroforestería agroecológica que va a renunciar a herbicidas, pesticidas, fungicidas, prioriza plantas nativas, abonos orgánicos, desde luego sin semillas transgénicas, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que da miedo que realmente lo realicen bien o no. Pero bueno, quitando ese porque es del gobierno, ya les dije, hay soluciones que van fuera. Si lo traigo ese programa es porque hay un estudio que si nos quisiéramos convertir en potencia agroecológica, podría generar el campo hasta 25 millones de empleos. 25 millones de empleos estables y bien pagados. Bueno, bien pagados, no imaginen cosas así extraordinarias, pero cambiaríamos la lógica, ¿no? Y esos son más empleos que todos los empleos que genera la industria automotriz, por ejemplo. Y además reconstruiríamos tejido social, eh, eh, cambiaríamos el panorama de nuestro país, ¿no? Cambiaremos el panorama de nuestro país en lugar, porque generalmente identificamos al campo con pobreza, marginación, ¿no? Exclusión, y lo identificamos por razones históricas de que así ha sido, ¿no? Los campesinos han sido un sector excluido, explotado, mal pagado, eh, pero puede ser de otra manera, puede ser de otra manera, ¿no? Incluso luego pues llega a haber alumnos, alumnas que vienen de comunidades y, ¿no? Yo conozco una alumna, ahorita está en la maestría, ya va al doctorado, ¿no? Que le he platicado mucho esto porque ella tiene, ¿no? Viene de comunidad indígena, rural, y además pues le digo, no, pues tú eres, no, yo soy pobre, tú eres rica porque tú tienes tierras. Si tú logras captar que hay otras posibilidades, ¿no? De vivir, de organizarse, otras maneras de ser exitoso, no solo este éxito así burgués, ¿no? Sino hay otras maneras de garantizarse bienestar, estabilidad, un ingreso digno y además rodeado pues de un ambiente ecológico y bello. A mí yo me siento obligado a decirles tengan en cuenta que hay esas otras posibilidades. Que hay esas otras posibilidades. No son fáciles, todo requiere mucho esfuerzo, conocimiento. No, no, todo, no hay nada que sea solo rosa y con puntos a favor. Pero bueno, existe esta otra posibilidad y por eso yo siempre me tomo tiempo para empujarlos a decirles a quien le interese esto, ¿no? Habrá quien no le interese y está bien, ¿no? A quien no le interese ya puede quitar el video, ¿no? De hecho debería de haber puesto ahí, a partir de ahorita solo a quien le interese esto, que no le interese, a quien le interese solo Kant, en serio, ¿no? Pues bueno, pero quien tenga estas preocupaciones, eh, yo los invito a que se familiaricen con ello y que vean que hay otras opciones y hay otras posibilidades, que ni siquiera estamos en una situación en donde hay una catástrofe y no podemos hacer nada y no hay ninguna solución y tenemos que pensar cómo lo lograríamos. No, ya pensaron cómo hacerlo, ya lo tenemos, hay que participar en ese cambio. Obviamente hay que estar ahí pensando en tanto filósofo, reflexionando sobre pues distintas prácticas, distintos tipos de organización, pero ya van en esa dirección y además ya van esfuerzos colectivos de un montón de gente bien interesante, y con muchas visiones, ¿no? Eso también me encanta la permacultura, que en muchos de sus proyectos se, se fusionan visiones, perspectivas, historias de vida muy diferentes, ¿no? De gente que viene desde
campesinos excluidos que se conectan con eso y empiezan a descubrir nuevas formas de organizarse, de generar empleos, de crearse un bienestar mínimo, hasta gente muy rica que abandona y dice, bueno, esto no me interesa estilo de vida, vende todo y se dedica a eso, ¿no? Entonces hay toda una mezcla bien interesante. También eso lo vi en un documental, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, que esta crisis terrible que tuvo, se calcula que actualmente 30% de los jóvenes se están yendo al campo. Eso a mí me parece muy esperanzador. Eh, no, las previsiones es que más de la mitad de la población viva en las ciudades. Hay que darle la vuelta a eso. Hay que darle la vuelta a eso. Hay otras maneras de vivir que son solidarias, ecológicas y producen bienestar, ¿no? En lugar de esta tendencia de gente excluida y marginada que busca. Además se va a las ciudades porque busca mejorar sus condiciones. Eso lo entiendo perfectamente. Dicen, bueno, pues yo vi a mis padres, a mis abuelos, en el campo es un trabajo muy duro, mal pagado, que no se reconoce socialmente, nos ven menos, nos humillan. Y tratan de irse a las ciudades a ganar la vida para tener un bienestar que sea más digno. Sin embargo, existen posibilidades de alcanzar ese bienestar desde otra perspectiva, desde otra lógica, sin irse a las comunidades, ¿no? Por eso, ya les dije, no me gusta hablar tanto como de los gobiernos concretos, aún tengo que confesar que ese proyecto me emociona. Aunque me da mucha desconfianza por muchas razones peculiares. Ahí están mezclados un montón de intereses, ¿no? Bueno, pues renunció el secretario de Medio Ambiente, que él era un gran experto en estos temas, pero un gran experto, un conocimiento impresionante sobre los temas climáticos, ¿no? Víctor Toledo, ahí pueden buscar sus conferencias, ¿no? Sus escritos, ¿no? Le teclean y se fue porque dice, bueno, es que no me dejan hacer lo que yo quiero hacer, me están presiona y presiona, ¿no? Ahí Alfonso Romo se mete y quiere vendernos semillas transgénicas cuando no entiende que esto es una revolución agroecológica. Entonces por eso me da desconfianza, aunque al mismo tiempo me emocione. Ese debería ser el proyecto más importante. Más importante. Eso es la manera de generar bienestar, combatir el cambio climático, crear empleos estables y seguros, ¿no? En lugar de solo pensar que los empleos, la única manera en que pueden venir es desde grandes transnacionales, ¿no? Y que entonces pues tenemos que resignarnos porque o empleos o protección al cambio climático y no nos queda de otra porque pues Coca-Cola genera empleos y porque Nestlé genera empleos y porque Walmart genera empleos y porque Volkswagen genera empleos y si quisiéramos ser ecológicos y los vamos sacando pues nos vamos a morir todos de hambre, lo cual por cierto desde un ecologismo muy radical que no piensa cómo sustituir eso, pues sí nos iríamos a la ruina. Nos iríamos a la ruina de qué va a vivir la gente sin esos trabajos. Ahora, la permacultura, por eso me encanta, porque nos abre la posibilidad de pensar cómo, no solo, perdón, de pensar, sino nos abre la posibilidad de realizar proyectos que nos permitan ir sustituyendo y reemplazando esas necesidades. Y entonces que la gente se dé cuenta, bueno, pues en lugar de irme a la ciudad espero no sonar ofensivo, porque no quiero sonar ofensivo, pero bueno, en lugar de irme a hacer obrero pues sí, ahí en un Walmart o en un bodego ahorrará, ¿no? Estar empaquetando cosas y cargando cosas, que desde luego es un trabajo digno, pero que se vea que hay otra posibilidad en el campo en donde ganaría más, tendría más estabilidad, más seguridad y estaría colaborando con una nueva manera de organización que cuida
de el medio ambiente, cuida de las personas y cuida pues de su entorno en términos generales, ¿no? Animales, plantas, insectos, eh, etcétera. Entonces hay otras posibilidades. Eh, yo les transmito eso porque me parece muy importante, o les quiero transmitir eso porque me parece muy importante que lo vean como otra posibilidad, ¿no? No solo la posibilidad de éxito de, bueno, en su caso es poco probable que alguno o alguna de ustedes tenga en mente como volverse rico, no puede ser, pero es poco probable, sino que difícilmente estarían estudiando filosofía. Pero bueno, también vean que a lo mejor no el éxito de volverse el gran doctor, investigador, que publica. No quiero decir que no aspiren a eso, ¿no? La mayoría que estudiamos eso aspiramos a eso. Yo sigo aspirando a eso y voy en esa formación y a lo mejor me dicen, bueno, pero tú ya estás en doctorado y ¿por qué no? No quiero decir que no se debe aspirar a eso. Yo quiero decir que no es a lo único a lo que debiéramos aspirar y que deberíamos ampliar nuestro abanico de posibilidades y nuestro abanico pues de sueños y de aspiraciones, ¿no? Además ustedes pues son más jóvenes, entonces que vean que hay otras posibilidades, ¿no? A veces pues veo a muchos como y a muchas como, bueno, pues está cerrado, vivimos una sociedad bien explotadora, y lo cual es verdad, bien desigual, lo cual es verdad, eh, que nos margina, nos excluye y nos ofrece muy pocas posibilidades. Bueno, la permacultura es una herramienta que nos abre otras perspectivas y otros panoramas, ¿no? Y bueno, cada quien vea desde sus circunstancias, su situación concreta, qué es lo que puede tomar de ella. A lo mejor a algunos nada y no les interesa, pero a lo mejor a alguien hay que sí. Y vemos que hay proyectos de ese que van en esa dirección, ¿no? Pero bueno, espero que no les desespere ver un video que va en esa dirección. Entonces yo tenía que cerrar con eso sí o sí. Uno. Segundo, de nuevo a invitarlos, a invitarlas a, dentro de esta misma lógica de no consumir irracionalmente y no apostar todo a el nuevo aparato, ¿no? La nueva moda, etcétera, que además es muy contaminante, a que si sus computadoras son lentas, pues empiecen, igual métanse ahí. Yo estoy haciendo también un instructivo, eh, se los voy a mandar, pero está medio incompleto, pero bueno, se los voy a mandar ese sí, para que se cambien a los sistemas operativos de Linux y revivan todos esos aparatos viejos, ¿no? Además de ecológico es económico, en muchas circunstancias a mí me pasó, ¿no? Pues, se vuelve una necesidad tener más aparatos funcionales, ¿no? Y en lugar de quedarse como clientes cautivos de Microsoft y de Apple, que van volviendo a obsoletos nuestros aparatos a propósito. ¿Para qué? Para que compremos nuevos, porque nos tienen como clientes cautivos, pues tratar de darles la vuelta. Hay opciones para eso, ¿no? Y por eso yo quedé fascinado con Linux, porque lo descubrí en esta situación en la que me obligaban a comprar una nueva computadora y yo no quería. Y descubrí y funcionaba perfecto y acabé comprando, pero por otras razones, se la presté y ya lo puse a muchos otros. Es una solución a un problema concreto. Es funcional, es más rápido, es más eficiente. Digo, tiene sus problemas de incompatibilidad y se requiere una curva de aprendizaje porque no es igual, pero nada que no se deje solucionar y es algo que deberíamos de estar aprendiendo. Es algo que se nos debería de enseñar en las escuelas, ¿no? En la prepa, eso nos deberían, en computación nos deberían de enseñar eso, ¿no? A reparar la computadora, a programación muy básica, pero desde software libre, para liberarnos de estas grandes empresas que deciden qué hacer y que no tienen contrapesos, ¿no? Y bueno, por último, también las tres cosas a las que, ¿no? Ya se volvió la cuaternidad: filosofía, permacultura, Linux y ojo pineal, ¿no? Por último, pues invitarlos a esto de
vean cine de autor. El cine de autor es súper enriquecedor y es uno de los pasatiempos pues, más agradables que uno puede tener, ¿no? Desde mi opinión. Y bueno, pues gracias, dudas, comentarios, sugerencias, me escriben. Casi siempre respondo. Si hay alguien que no les respondí, pues escríbame. Así de yo quería esto y no me respondieron y lo voy a tratar de hacer. Según yo respondí a todos y a todas, pero bueno, luego se me va. ¿No? Entonces, también a mí me interesaría saber para las y los que quieran colaborar, qué les pareció el curso, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Igual que ustedes, es una situación pues bastante compleja, ¿no? No estábamos preparados para esto, es la verdad. Y yo traté de improvisar de la mejor manera posible, de hecho dándole prioridad a aquellos que no tienen conexión estable o que no tienen computadora, y por eso esto de YouTube, pero eh, bueno, no sabemos, pero como no sabemos, hay que estar preparados. Es probable que el semestre que venga sea igual, ojalá y no, pero pues nadie ha dicho nada y no veo que lo vayan a cambiar. Ojalá y me equivoque. Eh, pero bueno, si fuera así, quisiera saber sus opiniones de este curso y de sus demás cursos y que me digan, bueno, no, a mí sí me gusta más que sea en vivo, a mí no, hay que darle prioridad a esto, a mí no me gustó que fuera así, me hubiera gustado que fueran sesiones más largas, también no fueron sesiones tan largas para no saturar de información. Porque podrían haber sido más largas, pero lo saturo de información y al rato, ¿cómo compruebo que realmente están entendiendo, leyendo, avanzando los cuestionarios? No me pareció la mejor opción. Entonces, la idea era no saturar de información, sino hacer un curso que fuera mmm, accesible y seguible, ¿no? Sin regalar calificación, sin no hagan nada, ¿no? Que fuera una cantidad de lecturas eh, que se pudiera realizar y que pudieran seguir y que pudieran hacer de forma satisfactoria, sin exigir de más, pero sin no pedirles nada, ¿no? Esa fue mi intención, pero bueno, yo quisiera saber sus opiniones para los y las que quieran colaborar para el curso que viene, ¿no? Es probable que esta vez probé esto, es probable que para la siguiente sesión sean clases en vivo. Igual una sola vez por semana, más o menos hora y media, porque si no se nos va a ir con tanta información. Aunque bueno, creo que no les toca tomar curso conmigo. Pero bueno, yo creo que ahora le voy a dar prioridad a eso y no a los que no pueden tener computadora o internet. Porque a fin de cuentas, y eso lo vi con las clases de doctorado, las daba en Teams, pues se graba la sesión y la sesión se queda ahí para los que no puedan participar en vivo. Y entonces, sin descuidarlos, al mismo tiempo no romper pues esa rutina de, bueno, a tal hora tengo tal clase, que creo que fue un error, ¿no? Pero yo no podía saber cómo eran. Pero quizás fue un error y debió haber sido así esta sesión en lugar de los videos, que tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Ya les dije, la prioridad fue esa. Yo quise dar prioridad a eso. No sé qué tan bueno haya sido, qué tan malo, así que quien quiera colaborar, ¿no? Pues me deja sus comentarios de qué cree que se podría o cómo consideran que podría mejorar este tipo de cursos que son a distancia, ¿no? Para sus compañeros y compañeras del semestre que viene, por las altas probabilidades de que también sea así, ¿no? Entonces, si consideran que fueron muy pocas lecturas, si fueron demasiadas lecturas, o si creen que si alcanzamos ese término medio de un equilibrio en el que se exige esfuerzo de su parte, pero es un esfuerzo que se puede realizar y seguir, ¿no?
Porque, bueno, entiendo esta situación, ¿no? Hay un problema, de hecho hay problema de deserción y ahora el problema de deserción se va a multiplicar de forma terrible porque pues no es tan fácil seguir los cursos así. Recuerdo que vi en el Facebook de la UAP una infografía con un artículo de mis papás creen que no estudio, ¿no? Pues sí, hay muchas personas que dicen pues que no hacen nada porque no se entiende esta dinámica. Y puede ser que algunos y algunas no hacen nada porque se desmotivan, por lo que sea. Pero bueno, en realidad sí estuvimos trabajando, sí estuvimos avanzando, sí se siguió un programa, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente que, bueno, ha sido muy complejo para ustedes y para los profesores también. Hay que aprender a adaptarse y pues es un poco... pues es complicado, ¿no? Es complicado porque no estábamos preparados, ¿no? Hicimos lo que pudimos, traté de hacer lo mejor posible. Eh, Tampoco creo que haya salido mal, ¿no? Creo que está bien el curso, pero, eh, pero bueno, sí me gustaría saber sus opiniones mmm, bueno, para quien quiera colaborar, quien no, pues no, pero sería bueno, porque sería ser solidario con sus compañeros y compañeras el semestre que viene para que me digan, bueno, yo creo que sí es mejor que sean las clases en vivo por esta razón, ¿no? Yo creo que sí, que sigan en video por esta razón. Yo creo que la evaluación sí estuvo bien. Yo creo que la evaluación debe de ser cada semana, aunque sean menos cosas, pero para que no se pierda el ritmo y haya un seguimiento más cercano. O no, yo creo que sí estuvo bien, etcétera. Entonces, pues bueno, gracias por su participación. Espero que les haya sido útil el curso. Y pues nos veremos más adelante, ¿no? Ya cuando regresemos a las sesiones presenciales, que algún día hemos de regresar. Y bueno, pues hasta entonces. Bueno, antes de que se me olvide, eh, yo pongo el cuestionario 4 hoy o mañana, y quien no quiera entregar cuestionario, sino su trabajo final, lo sube ahí en el cuestionario. Y ya ahí le pongo su calificación y ya suman sus cuestionarios o sus 3 cuestionarios y su trabajo final, y esa es su calificación final. No, entonces igual y pongo una columna al último donde ya nada más venga la calificación final. No, igual y alguien dice, no quiero que vean los otros mi calificación, pero bueno, pues así funciona ahora. Entonces yo lo voy a poner ahí para que cuando suba calificaciones todos estén pues todos sepan ya, todas y todos sepan su calificación. Y si hay dudas, error, algo, pues me lo hagan saber, ¿no? Me lo hagan saber, eh, porque a veces me llego a equivocar en la suma, en lo que sea. Y entonces es importante, ¿no? Antes de que se suban oficialmente las calificaciones, que hagan la aclaración en caso de que haya, porque si no hacen la aclaración, una vez que se suben las calificaciones ya no hay cambio de eso, ¿no? Y no la voy a cambiar porque estamos dando tiempo y las instrucciones adecuadas para que no pase eso, ¿no? A no ser que fuera, desde luego, mi error. En ese caso, pues sí. Y mi error en el sentido de que vieran la calificación que les corresponde y es 9 y en su Cardex sale 5, ¿no? Que puede llegar a pasar. Nunca me ha pasado, pero puede llegar a pasar que a la hora de ya pasarlo eso a la plataforma, pues se cometa ese error. Pero si no, pues no habría por qué cambiarlo. Bueno, ahora sí, pues hasta la próxima.